En el anterior capítulo de Tensei Citara Kendecita, Maestro tuvo un sueño de su pasado, pero no obtuvimos información relevante. Además, Fran por ahora ha tenido pequeñas misiones. Continuamos con Capítulo 1 a 2. Nos detuvimos en la tienda de Garrus ya que teníamos tiempo entre el trabajo. Como de costumbre, los comerciantes celosos de los alrededores nos miraron mientras entrábamos a la herrería. Hey. Bo, si es la pequeña dama y su maestro, ¿ha pasado mucho tiempo? ¿A qué debo el honor? ¿Cómo va la armadura? Gaja, perfectamente. Te dejará boquiabierto cuando la veas. No puedo esperar. ¿Solo has venido para eso? Bueno, había otra cosa que quería preguntarte. Le expliqué cómo me hice más fuerte absorbiendo cristales de monstruos. Garrus era el único, aparte de Fran, que sabía que yo era un arma inteligente. Era el único en el que confiaba lo suficiente como para preguntarle. Ya veo. No sabía que tenías esa característica, así que te preguntas si está bien que otras personas lo sepan. Sí. ¿Qué opinas? No creo que debas hacerlo. ¿Son tan raras las espadas como la del maestro? Lo son. Diablos, no sabía que las armas mágicas pudieran hacer eso. ¿El herrero más importante del país nunca oyó hablar de algo así? ¿Ni siquiera en leyendas o rumores? Sabía que el maestro era asombroso. Demasiado asombroso. Ser un arma inteligente ya es bastante sorprendente, pero hacerse más fuerte absorbiendo cristales. Eso me hace pensar en una espada divina. Espadas divinas. Armas legendarias que eran la cúspide del armamento encantado. Eran superarmas que estaban más allá de mi hoja aburrida. Las espadas divinas mantienen a las naciones del mundo bajo control. ¿Son tan fuertes? Así es. Solo conozco 5 en existencia, y cada una viene con su propia historia aterradora. La primera es Alpha, la primera de las espadas divinas. La espada de mente, Berserk, que destruyó un país entero. Chariot, llamada así por haber destruido a 30.000 hombres en un solo viaje. Diablos, la cual selló al mismísimo rey demonio. Y ya te conté la historia de la espada de la llama Ignis. Ha habido relatos sobre el uso de estas espadas y los resultados nunca son agradables. Miles de muertos en una sola batalla y una severa destrucción de la tierra, solo por nombrar algunos. Esto sonaba menos como espadas y más como armas de destrucción masiva. Su poder era impensable. Solo tenía sentido el hecho de que ellas mantenían a los militares de las naciones bajo control. Yo no era ni de lejos tan poderoso como ellas. La única categoría en la que podría imaginarme ganándole sería en lo linda que es mi usuaria. Estoy seguro de que hay una buena cantidad de exageración en esas historias. Aún así, eso no cambia el hecho de que son enormemente más fuertes que otras armas. Todos los países las buscan en secreto, por supuesto. O más bien, están buscando al herrero divino que las fabricó, aunque no saben dónde se encuentra. Ni siquiera se sabe si los herreros divinos antiguos siguen aún con vida o si hay nuevos herreros divinos que han ocupado su lugar. ¿Por qué desaparecieron? No lo sé. Tal vez odiaban que el gobierno se aprovechara de ellos. Algunos dicen que los dioses los escondieron. Se habla mucho, pero no tenemos forma de saberlo con seguridad. ¿Cómo sabemos que siguen existiendo? Porque aparecen de vez en cuando, dejan un trabajo de gran calidad e inmediatamente vuelven a desaparecer. No importan las espadas divinas, incluso su equipo encantado es de extraordinaria calidad. No son divinamente fuertes, pero sí lo suficiente. Por eso las naciones mantienen los ojos bien abiertos en busca de espadas divinas. ¿Así de fuertes? Así de fuertes. Y si la gente se entera de que podría ser una espada divina, bueno, te van a capturar. Por la fuerza. Podrías no ser una espada divina por lo que sabemos, pero te atraparán primero y te harán preguntas después. Existía la posibilidad de que las naciones y las facciones se pelearan por mí. Y si se enteran de que alguien anda con una espada divina, podrían tenderle una emboscada o envenenar al desafortunado. Aún así, podrían no ser tan duros con la pequeña dama y convencerla de que te entregue a ellos. Así que es mejor que guardemos el secreto. Sí. Me alegro de que hayas venido a hablarme de ello antes,
Pero ten cuidado con quien compartes esta información a partir de ahora. El riesgo de exponer mis habilidades era demasiado grande. Íbamos a tener que guardar silencio por el momento. Pasamos los siguientes días completando una búsqueda tras otra. No es que tuviéramos nada mejor que hacer. Qué lamentable lo de hoy. Nada más que insectos. No he sudado nada. Solo he conseguido 7 cristales en los últimos 10 días. Por desgracia, las únicas misiones disponibles eran las de recolección y exploración. No nos daban los cristales ni la EX que necesitábamos para crecer. Ahora estás en el nivel 25, ¿verdad? Sí. No creo que vayas a subir de nivel tan rápido como hasta ahora. Correcto. Aún así, no podemos encontrar ningún tipo de enemigo decentes. Justo cuando necesitas más EX para subir de nivel. ¿Tendré que ir a las mazmorras? ¿Es eso o a las guaridas? Escuché que las guaridas tenían tantos monstruos fuertes como las mazmorras. Eso explica el nombre, supongo. La llanura del lobo feroz donde me desperté era una de esas guaridas. Mirando hacia atrás, el 90% de las criaturas que vivían allí debían ser monstruos. Me encontré con muchos de ellos, también. La densidad de la población de monstruos de las llanuras solo me llamó la atención cuando comencé a realizar misiones en campos ordinarios. Aún así, me gustaría evitar ir allí si es posible. Tendríamos que pasar por el bosque marchito y no quería estar a menos de 1 kilómetro de ese lugar maldito. El hecho de que el bosque de Maná estuviera junto a las llanuras lo hacía aún más peligroso. Algunos aventureros habían ido a investigar las llanuras del lobo feroz justo en el momento en que Fran y yo llegamos a Alesa. Querían investigar las batallas territoriales entre los monstruos más fuertes. De hecho, las peleas habían sido entre los jefes de la zona y yo. Regresaron con informes de avistamientos de monstruos de rango B. Yo nunca vi ni la sombra de uno cuando estuve allí. Había varias maneras de que los monstruos pudieran surgir. Una de ellas era a través de la cría, pero a veces aparecían por un exceso de maná en la zona. Los monstruos de las llanuras deben haber nacido del último método. Eso significa que los monstruos de rango B surgieron poco después de que yo dejara la guarida. Estuvo cerca. Si hubieran aparecido un poco antes, no estaría aquí ahora. Apenas sobrevivía a una pelea con monstruos de rango C. Existía la posibilidad de que aparecieran también algunos monstruos rangos A, por lo que el equipo de investigación seguía llevando a cabo su exploración. Sería demasiado arriesgado deambular por las llanuras, así que supuse que estaban observando desde la zona segura del bosque marchito. Tenían más agallas que yo. Pero para que aparezca un rango A. En las llanuras parecía que un monstruo fuerte podía aparecer en cualquier momento. De hecho, me pareció extraño que los monstruos fueran demasiado débiles cuando me los encontré. Tuve suerte. Vayamos a una mazmorra. Lo tendré en consideración. Tuvimos suerte en la última pelea con el demonio. Si la criatura se hubiera quedado quieta y hubiera acortado la distancia entre nosotros, habríamos tirado esa pluma de retorno sin ningún problema. Aunque creo que deberíamos evitar luchar contra demonios y otros monstruos de nivel jefe e ir a por algo más fácil. Tendríamos que investigar un poco sobre las mazmorras y las guaridas, aunque no podríamos ejecutar ninguna de ellas hasta que Garrus terminara de preparar la armadura de Fran. Había un lugar llamado Sala de Referencia situado en la segunda planta del gremio de aventureros. Estaba abierto a todos los aventureros una vez que te inscribías para utilizar sus instalaciones. Vaya, hola, ¿es tu primera vez aquí? Sí. ¿Me puedes dar tu tarjeta de aventurero? La sala de referencias estaba dirigida por un hombre pequeño y viejo. Era calvo, aunque su abundante barba blanca le llegaba hasta el pecho, y sus ojos estaban casi cubiertos por sus pobladas cejas plateadas. Con la túnica puesta, era la viva imagen de un ermitaño. Parece estar muy a gusto en este lugar. Así que tú eres la espadachina mágica de la que tanto he oído hablar. ¿Lo soy? Creo que sí. La gente ha estado hablando de ti, niña. Me di cuenta en cuanto entraste. Los rumores eran inevitables teniendo en cuenta la forma en que se comportó Fran. No parecían ser malos rumores a juzgar por la reacción del viejo ante ella. Seguro que este lugar es muy tranquilo.
Era difícil imaginar que los aventureros más fuertes vinieran aquí a leer libros. Por no decir que el lugar estaba completamente desierto. Había algunos exploradores y magos que buscaban información sobre misiones en lugar de sus compañeros de primera línea. Investigar es algo que viene de la mano de ser el más listo de un grupo de aventureros. Después de leer un poco, conseguimos información sobre algunas mazmorras. La mazmorra más cercana a Alessa sería Ulmut. Ulmut era uno de los pueblos de las mazmorras más al sur de Alessa. Se fundó con el animado comercio de objetos y materiales que se encontraban en la mazmorra. Al ser parte de Grancel, no tendríamos que pasar por la molestia de cruzar ninguna frontera nacional para llegar allí. La otra era la mazmorra recientemente inaugurada en Alessa. Preguntamos al anciano sobre ella y nos dijo que actualmente la entrada a la misma estaba regulada. ¿Por qué? Porque en esa mazmorra solo queda el núcleo. Eres consciente de que puedes controlar una mazmorra una vez que matas al jefe de dicha mazmorra, ¿verdad? Don Adram nos lo había explicado antes de la incursión en la mazmorra de los goblins. Si podías manipular un núcleo de mazmorra después de matar a su jefe de mazmorra, podías producir algunos objetos y monstruos dentro de dicha mazmorra. La mazmorra de Alessa es una de esas mazmorras. Ahora está configurada para producir varios materiales que son necesarios. Es como una mina en ese sentido. El gremio de aventureros la administra y regula la entrada. Ya veo. La vigilan para que los aventureros no puedan saquear la mazmorra más allá de lo necesario. Eso eliminó a Alessa de nuestra lista de mazmorras potenciales. Lo que dejó a Ulmut. Ulmut suena interesante, dijo Fran telepáticamente. Yo también quiero ir. Vamos a investigar un poco más. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Por las especialidades de Ulmut. Creo que hay cosas más importantes que investigar, como los gastos de viaje y las rutas. Cierto. Me alegra que estés de acuerdo. Deberíamos investigar las especialidades de los pueblos que podríamos encontrar en el camino. Oh, bien. Después de complacer los deseos de Fran, busqué las rutas y las paradas de descanso hacia Ulmut. Había una ruta terrestre y otra marítima. Si fuéramos por tierra, podríamos parar en varios pueblos, comer deliciosos platos y ver hermosos paisajes por el camino. Sin duda, también habría fantásticas vistas. Si fuéramos por mar, viajaríamos en barco. Sería un crucero maravilloso. La cálida luz del sol nos calentaría la cara mientras la fresca brisa del mar la enfriaría. Los delfines, si este mundo tuviera alguno, irían jugueteando al ritmo de nuestro barco. ¿Cuál prefieres, Fran? La ruta terrestre es más barata. No puedo discutir contigo en eso. Por cierto, ¿has estado alguna vez en un barco? Una vez, cuando era una esclava. Nos metieron a todos en la bodega de carga. Off. Lo siento. El único recuerdo de Fran de haber estado en un barco no era nada agradable. No es posible. Y ya veo. ¿Qué tal si tomamos la ruta marítima entonces? Será divertido. ¿Divertido? Ajá. Es fantástico estar en un barco. Puedes comer deliciosos mariscos, también. ¿Pescado? Y camarones y cangrejos y toda clase de delicias. En ese caso tenemos que ir por mar. Fran asintió con la cabeza mientras se limpiaba la línea de baba que se asomaba al borde de sus labios. Sabía que la comida la convencería. Con eso, pusimos nuestros objetivos en llegar a Ulmut vía marítima. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.